¿Cómo están? Dios te bendiga, un gusto poder saludarte. Quien te saluda es el pastor Pablo Benítez y quiero hacer un video hoy en respuesta a otro video que una persona lanzó hace ya un par de días o capaz que un par de semanas, en respuesta a un video que yo hice hablando sobre el preterismo. Ese video lo hice ya hace 3 años y hablé un poco de los absurdos de esa herejía conocida actualmente como el preterismo. Bueno, un muchacho que cree en esa herejía, se llama Daniel, se da a conocer en las redes sociales como el varón de Dios, hizo un video en respuesta a ese primer video que yo hice, ¿no? Y yo quiero en esta noche responder cada uno de sus argumentos. No sé si voy a poder hacerlo todo en este video, pero lo voy a tratar de hacer lo máximo que pueda. Y es un video muy fácil de refutar porque la verdad que los argumentos presentados por el varón de Dios son muy débiles y muy fácil de refutar, ¿no? ¿Cómo surge todo esto acá? En un grupo de WhatsApp, él me llama y me desafía, me dice textualmente, te desafío a un debate. Y yo le dije, perfecto, acepto el desafío. Pero conociendo un poquito de su personalidad, es un muchacho que cuando vos lo refutás o le pones contra las cuerdas, por decirlo de alguna forma, él reacciona mal y ya deja de argumentar y te empieza a atacar y te empieza a insultar y dar nombre y apodos, qué sé yo, llamarte mentiroso y esto y aquello. Entonces, conociendo un poquito el temperamento de esta persona, le digo, mira, yo acepto un debate contigo, ningún problema, pero con algunas condiciones, que sea un debate respetuoso entre cristianos y que sea un debate formal. ¿Qué significa que sea un debate formal? Bueno, que tenga un moderador con tiempos preestablecidos, donde vos vas a hablar, yo voy a hablar, y cada uno va a responder al otro, y ACT, bajo esos términos, ¿no? El debate. En ese momento pasaron un par de días, no se definía la fecha, me acuerdo que el moderador iba a ser un muchacho adventista, muy amigo mío, de un par de años, de nombre Christopher, es de Chile. Él iba a ser el moderador, aceptó la invitación de ser el moderador. Y de pronto el varón de Dios empieza a decir, no, que tengo que ver mis tiempos. Está bien, hay que ver los tiempos, pero empezó a dar un poco de excusa para el debate, ¿no? Y por último, me parecía raro que fue el que me desafió, porque ese fue el término que le usó, te desafío a un debate, empieza a dar un poco de excusa para el debate, ¿no? Hasta que por último dice, mira, hay un problemita, yo no quiero dar la cara, porque yo dije que el debate tenía que ser formal y a cámara abierta, porque yo no voy a debatir con una persona que no da el rostro, ¿no? Es un tema de educación, de principios. Y él dice, no, yo no puedo dar mi cara porque Dios a mí me dijo que yo no puedo trabajar con mi imagen. Lo que me hace un poco de ruido que Dios te mande esconderte, ocultarte, no dar la cara. Es raro, ¿no? Porque Dios es luz. Dios nunca manda a nadie esconderse así, de esa forma, ¿no? Me pareció raro, pero bueno, cada loco con su tema. Como dice el dicho, ¿no? De cristiano y loco, todo el mundo tiene un poco, ¿no? Así que bueno, le dije, bueno, si no es de esa forma, lamentablemente entonces el debate no sale. Porque habíamos puesto condiciones, vos habías aceptado al comienzo y ahora me estás cambiando un poco las reglas del juego. Así que el debate no salió, pero ¿él qué hizo? Hizo un video tratando de refutar mis argumentos. Un video, argumentos muy, a mi entender, al menos muy mediocres, y lo voy a mostrar. Es un video muy fácil de refutarlo. Así que vamos a verlos, vamos a ver el video. Y ya vamos a ir comentando, ¿tá? Yo ya les dije a ustedes que el futurismo es muy conspiranoico, especula siempre, desde hace mucho tiempo vienen especulando que el anticristo es fulano, que el anticristo es mengano, y que va a venir en tal fecha y en tal fecha no viene, como Armando Alducin afirma en algunos videos que ha hecho, y esa es la locura del...
Bueno, en realidad esto que él dice acá es una barbaridad. El futurismo en ningún momento trata de poner una fecha o decir este es un personaje. Esto es pavada. Esto que está hablando acá simplemente son estupideces. Ningún futurista que tenga una escatología futurista pone una fecha. La Biblia es tajante en ese sentido, que nadie sabe ni el día ni la hora del regreso del Señor, así que lo que está hablando acá no es el futurismo, ¿tá? Eso es una pavada. Esos son personas que desobedeciendo la palabra de Dios intentan poner fechas, y eso no es bíblico y no hace parte de la escatología futurista. Así que el primer argumento del flojo, nada que ver con la verdad. Ver el fundamento del que el preterismo no viene del siglo XVIII, siglo XIX, si no me equivoco, la fecha que él colocó, y que no viene de la Iglesia Católica. Porque él después afirma que viene de la Iglesia Católica, pero no es así. El preterismo viene de la patrística, y viene del siglo II, por lo menos los escritos que hemos conseguido. A ver, te voy a dejar las citas para que tú lo puedas buscar. Yo te voy a leer la cita de Clemente de Alejandría. Esto es siglo II. Dice: Clemente testificó que la desolación profetizada en el libro de Daniel, la misma que Jesús afirmó, se cumpliría en una generación según Mateo 24:34. Tuvo su génesis bajo el reinado del emperador Nerón. Esto es lo que decía Clemente de Alejandría. Y posteriormente su consumación bajo el emperador Vespasiano. Dice así la cita: todavía tenemos que agregar a nuestra cronología lo siguiente. Me refiero a los días que Daniel indica de la desolación de Jerusalén. Los 7 años y 7 meses del reinado de Vespasiano. Durante los 2 años se suman los 17 meses y 18 días de Otón, Galba y Betelio. Y el resultado es de 3 años y 6 meses, que es la mitad de la semana, como dijo el profeta Daniel, porque dijo que había 2300 días desde el momento en que la abominación de Nerón se mantuvo en la ciudad santa hasta su destrucción. Claramente vemos un preterismo en Clemente de Alejandría, y esto es del siglo II. A ver, ¿qué se desprende de las afirmaciones de Clemente? Bueno, número 1, la desolación profetizada por Daniel se cumplió en el primer siglo. Esto está claro. Número 2, la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versos 24 al 27, se cumplió. Número 3, la desolación o tribulación duró 3 años y medio. La ciudad santa de Jerusalén fue destruida. Esto está totalmente claro en lo que narra Clemente de Alejandría, que vemos un preterismo del siglo I, por lo cual es mentira lo que dice Pablo ahí, es pura mentira. Él quiere hacer ver el preterismo como algo moderno, pero... Bueno, él aquí un poco desconociendo su historia, él ni siquiera sabe quién es el que inventó o le dio una formalidad a lo que es hoy el preterismo. Quiere tirar a la patrista y decir, no, mira, Clemente de Alejandría ya creía en el preterismo, y esa parte de Clemente de Alejandría, ese va a ser el postre, ¿da? Esa parte junto con otra va a ser el postre, porque aquí está hablando cosa que no... Que es un absurdo, pero lo voy a dejar por último. Esta parte la voy a dejar por último. Después ustedes van a entender por qué la voy a dejar por último, ¿tá? Pero no lo voy a dejar escapar. Vamos a volver ahí y vamos a desarmar eso ahí de una forma contundente. Vamos ahora a escuchar el otro argumento de él. Bien, tenemos un título acá que dice Error en la audiencia. Esta persecución tenía como presa a los cristianos creyentes en Jesús, por lo cual no es apropiado poner como ejemplo pasadas tribulaciones donde la persecución fue solo a una familia, por ejemplo a Noé, o la masacre a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, los cuales no eran creyentes en Jesús. Bien, tenemos a Noé primeramente. A Noé
siendo él perseguido en los tiempos donde se construyó esta arca, pero no vemos una persecución como la que ocurrió a los creyentes en los tiempos al 70, dirigiéndose al 70. No hubo tal persecución, no existió. ¿Existieron persecuciones? Sí, pero no a la audiencia creyente en Jesús. ¿Le ocurrieron a judíos? Sí, pero judíos que creían en Jesús, no. En la Segunda Guerra Mundial, ¿habría un judío mesiánico? Podría ser que sí, pero esa persecución no fue a los cristianos. Fue al pueblo judío, que la gran mayoría no creía en Jesús. Por lo cual, no es apropiado poner esos ejemplos. Si le dejaríamos seguir hablando a Pablo Benítez, te pondría también la guerra de Ucrania con Rusia. Te pondría esos ejemplos, porque él asocia la tribulación y se olvida de la audiencia. Esta persecución era de hijos de Dios, creyentes en Jesús. ¿Hubo persecuciones más grandes en el mundo? Sí que hubo, pero no a creyentes, hijos de Dios, como la que hubo en tiempos de Nerón, dirigida al año 70. Por lo cual es un error en la audiencia que comete nuestro hermano Pablo. Vamos a llamarle hermano porque yo considero que es nuestro hermano. Solamente que tiene errores doctrinales. Bueno, a ver, les quiero poner un ejemplo de que no hubo una persecución igual a la que ocurrió en el año 70, ya que dijo que ni la habrá. Bien, vamos a ver si entendemos un poquito del razonamiento del varón de Dios, que no sé si es el nombre verdadero de él, una persona que no da la cara, da a saber si es el nombre o no es el nombre, ¿está? Pero vamos a ver si entendemos un poquito el razonamiento de él. La Escritura dice que no hubo en el mundo, ni habrá después una tribulación tan grande como la de aquellos tiempos, ¿no? Este muchacho dice que esa tribulación se refiere a la del 70, cuando el general Tito invade a Jerusalén, destruye el templo y toda esa persecución. Y él dice y yo digo, bueno, pero en el mundo hubo muchas otras persecuciones. Nosotros que somos de una escatología bíblica, por lo tanto futurista, creemos que aquí está hablando de la tribulación del tiempo del fin, que apunta a la segunda venida de Cristo, ¿no? Y yo digo, bueno, en el mundo existieron muchas otras tribulaciones. Por ejemplo, yo puse, qué sé yo, la destrucción del mundo entero bajo el diluvio. Eso fue una tribulación. El que dice, no fue tribulación, bueno, que pregunte, si se pudiera, a la gente de aquel tiempo cómo la pasaron, ¿no? Murió el mundo ahí, todo el mundo murió por las aguas, ¿no? Y yo también puse ejemplo como la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, fueron tribulaciones, pero infinitamente mucho más grandes, más potentes que la que ocurrió en el año 70. Eso es algo indiscutible, es algo, millones de personas murieron. ¿Cuál es el razonamiento del varón de Dios? Es que no, porque ahí no fue una persecución directamente a cristianos, sino que ahí murieron otras personas que no eran cristianos. Como que la tribulación del 70 o la destrucción de Jerusalén fuera una persecución dirigida a cristianos. Nada que ver. La persecución del 70 no tiene nada que ver con los cristianos. ¿Murieron cristianos? Por supuesto que sí, pero no fue una persecución dirigida a cristianos. Murieron muchísima gente, entre ellas cristianos. Pero la guerra que llevó a la destrucción de Jerusalén, aquí tengo el PowerPoint, y del templo en el año 70, fue el resultado de un levantamiento judío conocido como la Gran Revuelta Judía, no cristiana, o la Primera Guerra Judío-Romana, que fue del año 66 al 73. Este conflicto tuvo varias causas, ¿verdad? Por ejemplo, tensiones políticas y sociales,
el movimiento celote, que era un movimiento judío, y el descontento económico. En el 66, la rebelión estalló y tras años de conflicto, el emperador Vespasiano envió a su hijo, el general Tito, para sofocar la revuelta. Y en el 70 después de Cristo, Tito sitió la Jerusalén y tras una brutal campaña, la destrucción del templo y de Jerusalén no tuvo nada que ver con los cristianos. Eso es solamente la cabeza preterista del varón de Dios, asociar la destrucción de Jerusalén y del templo con los cristianos. No tiene nada que ver. Otra pavada que habla, porque no tengo otro calificativo que dar, porque es una estupidez que no tiene ningún fundamento histórico. Es decir, que en la Segunda Guerra Mundial no murieron cristianos. Miles de cristianos murieron, mucho más que en el año 70. Miles de cristianos murieron en la Segunda Guerra Mundial. Hay libros, por ejemplo, como el libro Ellos pensaron por sí mismos, que habla los horrores que los cristianos y los judíos que se habían convertido al cristianismo pasaron bajo los nazis. Así que lo que está hablando el varón de Dios aquí no tiene ni pie ni cabeza. Ahora, en la actualidad, queridos amigos, y mucha gente no sabe, el mundo cristiano en la actualidad está pasando por una de las persecuciones más grandes de su historia. No aquí en Occidente, pero en Oriente, y mucha gente ni sabe, y el varón de Dios se ve que ni siquiera se toma el tiempo de ver los sufrimientos que cristianos están pasando en diferentes latitudes del mundo. Por ejemplo, hoy se calcula que en algunos países, voy a mostrarles un mapa, por ejemplo, acá, miren, más de 365 millones de cristianos actualmente, 2023, 2024, actualmente más de 365 millones de cristianos, ahí lo están viendo en pantalla, sufren por su fe altos niveles de persecución. ¿Sabe lo que son 365 millones de personas? Estar sufriendo persecuciones. Les invito a entrar a la página www.puertasabiertas.org, que es un canal muy serio, que ellos estudian ahí la persecución de los cristianos, y ustedes van a ver la persecución que es mucho más grande, que están pasando hasta por el Estado Islámico los cristianos. Así que es una falta de respeto de parte del varón de Dios decir que en la Primera o la Segunda Guerra Mundial los cristianos no murieron o murieron muy pocos. Algunos, si es que hay, decía él. O sea, si es que hay, o sea, no tienen ni idea si existieron. Voy a mostrarles un videíto cortito acá que muestra esto. Cada año, la organización Open Doors publica el informe World Watch List con la lista de los 50 países que más persiguen a los cristianos. La lista los clasifica según la dureza de la discriminación, que puede ser incluso muy alta o extrema. Uno de los datos más sorprendentes de este año es que el número de cristianos asesinados por su fe ha aumentado un 60% respecto al año pasado. Se explica por el aumento de conflictos armados en Nigeria y en el África subsahariana. El país más duro con los cristianos es Corea del Norte. Se calcula que en la actualidad allí entre 50.000 y 70.000 cristianos están en la cárcel o en campos de concentración a causa de su fe. El segundo es Afganistán, seguido de Somalia, Libia y Pakistán. El director de Open Doors explica que allí muchos cristianos se encuentran ante el dilema de elegir entre abandonar la fe o la muerte. Ahí está la prueba, ¿no? Pero eso es lo que pasa, tratar de refutar sin estudiar, sin prepararse. Lo que pasa es que este muchacho, el varón de Dios, yo charlaba con él, ¿viste? En un grupo de WhatsApp y medio que me costaba entender quién era él, qué creía, qué no creía. Y le digo, che, pero vos qué sos, vos sos evangélico. Y le costó definirse. Me dije, mira, yo agarro un poquito de acá, agarro un poquito de los judíos, agarro un poquito de los católicos. O sea, él va pescando, ¿viste? Va pescando. Esto me gustó, lo agarro. Esta creencia me gustó, la agarro. No me defino con algo, ¿no?
lo va pescando de todo lado agarra un poquito lo que le gusta y va armando su propio cuerpo doctrinal, ¿no? Y en una oportunidad hasta me llegó a decir que él quería empezar una iglesia, una obra, pero que nadie lo apoyaba económicamente. Y yo le decía, es que nadie te va a apoyar. Flaco, ¿quién te va a apoyar con tu creencia? Vos? O sea, si vos estás agarrando de acá, agarrando de allá, no te identificás con nadie. Sos un poco de todo y un poco de nada. ¿Qué iglesia, qué ministerio serio te va a apoyar a vos? Nadie te va a apoyar con tu creencia. O sea, salís completamente de la ortodoxia protestante. Sos una mezcla, una ensalada. Ese es el varón de Dios. Ahora, miren su próximo argumento. Dijo Cristo. Pero bueno, su historiador dice lo siguiente: hoy hay dudas entre los historiadores acerca de si este cuadro de Domiciano, que nos ha llegado mayormente a través de sus enemigos y de los defensores de la dinastía que le sucedió, es fidedigno. Probablemente lo cierto sea que Juan no escribió el Apocalipsis en tiempos de una persecución severa, sino en condiciones más complejas. Después él dice en otra cita: puesto que Domiciano reinó del año 81 al 96, esto nos llevaría a pensar que el Apocalipsis fue escrito alrededor del año 95, lo cual es también la fecha que tradicionalmente se le ha asignado. Los escritores de este tiempo nos pintan a Domiciano como un perseguidor cruel e irracional, lo que nos lleva a pensar que fue en medio de esa persecución cuando Juan escribió el libro. La reevaluación del reinado de Domiciano que ya hemos mencionado y la probabilidad de que la persecución durante ese reinado no haya sido tan fiera como antes pensábamos, lleva a algunos eruditos a sugerir que el Apocalipsis fue escrito mucho antes, tan temprano como durante el reinado de Nerón, en el año 64, o si no algo después de Domiciano, cuando la persecución se hizo más cruenta. Esto es una cita de Justo González. Él reconoce que no es tan así como se creía. No hubo tal persecución, no hay tal evidencia histórica de tal persecución de Domiciano. La que encaja con Apocalipsis es la persecución de Nerón, la que encaja con el libro, y esto da al libro de Apocalipsis una fecha temprana. Así que bueno, allá aclaramos este punto de Pablo Benítez, donde él pone ejemplos de la tribulación de Noé y la tribulación de la Segunda Guerra Mundial. Totalmente errado, porque la audiencia no era... Bueno, lo que hace aquí el varón de Dios es un verdadero disparate, ¿no? Porque... Y yo pensé que él no lo iba a volver a hacer, porque esto ya lo había hecho en el grupo en un debate que tuve a través de un grupo de WhatsApp, y le salté, le digo: che, mira, estás manipulando y distorsionando completamente las palabras de Justo González, porque lo que hace el varón de Dios, te toma un texto o un párrafo aislado de Justo González, del historiador Justo González, toma un pedazo y lo aísla del verdadero contexto para decir: ¿vieron? Aquí Justo González, que es un historiador futurista, está reconociendo de que no puede ser la fecha temprana, que no hubo una tal persecución tan fuerte en el tiempo de Domiciano. Aquí lo está reconociendo. Y aquí lo vamos a leer en pantalla, lo que él pone, ¿tá? La revolución del reinado de Domiciano, que ya hemos mencionado, y la probabilidad de que la persecución durante ese reinado no haya sido tan fiera como antes pensamos. Lleva a algunos eruditos a sugerir que el Apocalipsis fue escrito mucho antes, tan temprano como durante el reinado de Nerón en el año 64, o si en algo después de Domiciano, cuando la persecución se hizo más cruenta. Y ahí el varón de Dios cierra el párrafo, no muestra más nada. Pero yo acá te voy a mostrar cómo el varón de Dios manipuló de una forma asquerosa
las verdaderas palabras de Justo González. Aquí en azul está lo que el varón de Dios no nos mostró, pero yo les voy a mostrar. Miren lo que dice Justo González, lo que el varón de Dios te ocultó y no te mostró. Puesto que ninguno de sus esfuerzos ha resuelto convincente. ¿Qué esfuerzo? De esos historiadores que están poniendo en tela de juicio o de duda la persecución durante Domiciano y por ende la fecha tardía del libro de Apocalipsis. Entonces, puesto que ninguno de los esfuerzos de esa gente ha resultado convincente, y claro que no ha resultado convincente, resulta mejor continuar trabajando sobre la fecha tradicional. En el resto de este comentario veremos que el hacerlo así nos ayuda a entender mejor buena parte del Apocalipsis. O sea, aquí él está manipulando y escondiendo información para que Justo González diga lo que en realidad él no dijo. Lo que Justo González está diciendo acá es que no hay base realmente convincente para esa creencia. Hay que tomarse de la fecha tradicional, que es alrededor del 95 para la escritura del Apocalipsis. Otra cosa que es interesante ver, que cuando nosotros estudiamos la evidencia interna y esa evidencia interna la comparamos con la evidencia externa, que el varón de Dios tiene pánico de las evidencias externas porque no le favorecen en lo mínimo, entonces él simplemente pega el grito al cielo y hace un verdadero berrinche. Dice, no, la evidencia interna. Es que la evidencia interna no le favorece al varón de Dios. Y la externa tampoco le favorece. Miren, la Biblia, hablando de la fecha tardía, ¿no? La Biblia, por ejemplo, evidencia interna. La Biblia dice que la ciudad de Esmirna, o la iglesia de Esmirna, era una iglesia poderosa y rica. Era una iglesia rica, próspera. Ahora, lo que el varón de Dios no te dice, y no te dice, podríamos decir que no te dice porque lo ignora, porque no estudió, pero lamentablemente te dice porque no le interesa que vos sepas la verdad, porque yo ya le dije eso a él. La evidencia interna muestra, y la evidencia arqueológica lo confirma, Esmirna, queridos amigos, en el año 17 después de Cristo, fue completamente destruida por un terremoto. Esmirna y también Pérgamo fueron literalmente destruidas por un terremoto. ¿Sabes cuánto tiempo tardó para que esa ciudad volviera a levantarse, volviera a prosperar? Tardó décadas. Recién en el año 81 al 96, bajo el reinado o el gobierno del emperador Domiciano, la ciudad volvió a florecer. En otras palabras, si el Apocalipsis fue escrito en el antes del año 70, el Apocalipsis jamás diría que la iglesia era rica y poderosa, porque la ciudad estaba arruinada, estaba empobrecida. Eso él no te lo va a contar, pero yo te lo estoy contando. Nuevamente refutamos aquí otro argumento. Otra cosa que me dio hasta risa, ¿no? Porque yo le pregunté a Daniel, el varón de Dios, y le dije, Daniel, ¿en qué año, según la tradición cristiana, murió Antipas? ¿En qué año? Lo habrá googleado y dijo, en el año 92. En el año 92 murió Antipas. Yo digo, perfecto, eso es lo que dicen las evidencias de la tradición cristiana. La Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, celebra el fallecimiento de Antipas, es uno de sus patriarcas o de sus santos, ¿no? Y en el año 92, pero mira lo que dice la palabra de Dios sobre Antipas. Te lo voy a leer, está en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe,
ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, la Biblia está hablando de la muerte de Antipas. Ahora, si Antipas falleció en el año 92 y la Biblia habla como un hecho pasado, el Apocalipsis habla como un hecho pasado, por lógica que el varón de Dios no la usa, el Apocalipsis jamás podría haber sido escrito antes, como mínimo, del año 92. Porque si hubiera sido escrito antes del año 92, Antipas estaría vivo. Evidencias interna y externa que el varón de Dios no te va a decir. Refutado completamente una vez más. Ahora, vamos a seguir viendo el video del varón de Dios. A ver qué significa acá en el diccionario Strong la palabra mundo, que se encuentra en Mateo 24, verso 14. Significa lo siguiente, significa la parte de tierra del globo, específicamente el Imperio Romano. Puede significar el globo, pero también puede significar el Imperio Romano. Solamente... Acá fue lamentable ver el intento de refutación, ¿no? Porque es completamente contradictorio, ¿no? Porque él dice que la palabra mundo ahí, y lo va a leer en el diccionario, y dice, según Strong, que la palabra mundo ahí puede referirse al Imperio Romano o a todo el mundo. O sea, él reconoce que la palabra griega, oikoumenen, puede referirse a todo el globo o al Imperio Romano. Y de repente dice, solo el Imperio Romano. Claro, es la parte que a él le interesa. Primero reconoce que puede haber dos significados de la palabra. Y de pronto dice, piensa lo que está diciendo y dice, solo el Imperio Romano. ¿Se dan cuenta que caen en una contradicción fatal? Puede significar el globo, pero también puede significar el Imperio Romano. Solamente el Imperio Romano. Puede significar el globo o el Imperio Romano. Solo el Imperio Romano. Puede significar el globo, pero también puede significar el Imperio Romano. A ver mi querido hermano Pablo, a ver si te podemos enseñar algo. Mateo 24, 14, era el texto que hemos leído, que acá dice mundo. A ver, en Lucas 2.1 dice lo siguiente: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Augusto César solamente era emperador rey de Roma, no del mundo global. Después dice, un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese apadronado. ¿Cómo que todo el mundo? ¿Que él era rey, emperador de todo el mundo? No, de Roma. ¿De Egipto? No. ¿De Babilonia? Tampoco. De los filisteos tampoco. Solamente del Imperio Romano. Y él dice que mandó a que todo el mundo fuese empadronado. ¿Ustedes qué creen? ¿Que cuando acá dice mundo se refiere al globo? Esa es una excelente pregunta. ¿O se refiere solamente al Imperio Romano? Vamos a ver diferentes traducciones que nos van a mostrar con exactitud a qué se refiere cuando dice mundo. Obviamente con el contexto te das cuenta que significa solamente el Imperio Romano, pero vamos a ver otras versiones, a ver cómo traduce. Vamos a ir a diferentes versiones, vamos a ir a Dios habla hoy. ¿Qué dice Dios habla hoy? Porque aquel tiempo el emperador Augusto ordenó que se hiciese un censo en todo el mundo. Bueno, acá dice todo el mundo. Tiene una referencia acá. Vamos a ver. Perdón, se me fue. Aquí. ¿Qué dice? Todo el mundo, es decir, todo el Imperio Romano.
¿Ves, campeón, que estás equivocado? Que la palabra mundo en el Evangelio de Mateo 24:14 se está refiriendo, o puede ser referida, que no es una herejía, no es un error. No. No. Que puede ser que se esté refiriendo al Imperio Romano. Y te lo voy a demostrar con un texto después. Con un texto bíblico. Pero vamos a estudiar la palabra. Esa palabra, Aikonmenek, si no me equivoco que era esa, también significa solamente el Imperio Romano, papá. Ahí tienes claro el texto. A ver, vamos a otro versículo más. A ver, otra versión de la Biblia. Acá te pone un comentario, a ver. Y dice eso. Vamos a ir a otra versión de la Biblia. Vamos a la palabra de Dios para todos. ¿Qué dice? Todo el mundo habitado. Todo el mundo habitado, dice. Va a otra versión. Bueno, ahí esta parte es muy fácil de refutar con un alfiler. Con un alfiler, un solo versículo, pinchamos el globo y se termina todo su argumento. Se cae por tierra todo su argumento. Con un alfiler. Así de débil, así de frágil es la teología, la escatología y la argumentación del varón de Dios. Con un alfiler vamos a desarmar, vamos a pinchar todo ese globo. Lo vamos a mostrar. ¿Cuál es la lógica acá? A ver si entendemos un poquito acá. Porque mostré solo un pedacito del video porque él se toma casi que todo el video, la mayor parte del video, buscando a ver si las palabras griegas coinciden, ¿tá? A ver si entienden. Yo dije en el primer video que hice a 3 años atrás que tenemos que ver expresiones parecidas. Por ejemplo, en Mateos 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y cuando habla de todo el mundo, es de todo el mundo. Según el contexto de la palabra, porque él está en lo cierto cuando dice que todo el mundo puede referirse a una región o a nivel global. Eso él lo reconoció, después se dio cuenta que se había pisado solo y trató de decir, o el Imperio Romano. Significa, oikoumenen significa o todo el globo o el Imperio Romano, o solo el Imperio Romano. Ahí se contradijo, ¿verdad? Y se dio cuenta, se dio cuenta. Observen que se dio cuenta. Mira, vuelvo a pasar el video. Miren, se dio cuenta que ahí él se pisó solo. Puede significar el globo, pero también puede significar el Imperio Romano. Solamente el Imperio Romano. Ahí está la prueba. Ahora, ¿cuál es la lógica de él? Como yo dije eso, que tiene que ser global, la predicación del reino tiene que ser en toda la tierra habitada. O sea, donde hay gente, hermanos, ahí hay que llevar el evangelio. Ahí hay que predicar las buenas noticias del evangelio. El varón de Dios dice que no, que hay que predicar solamente en el Imperio Romano. Nosotros decimos que Cristo manda a predicar su evangelio solamente en el Imperio Romano, que obviamente es Israel. Sí, es Israel. No van al mundo entero. Y esto se cumplió en el siglo I. Ahora lo vamos a demostrar con textos bíblicos después. No fuera del Imperio Romano. Que Jesús no dijo que predicaran fuera del Imperio Romano. O sea, eso que lleven aquí en Samaria, en Jerusalén, Samaria, y hasta lo último de la tierra, él no lo leyó. El varón de Dios aparte, lamentablemente no leyó la Biblia ahí. Pero, y yo cité otro texto, por ejemplo, cuando ahí en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 6, ¿verdad? Entonces él, en segunda de Pedro, capítulo 3, hasta lo voy a leer para que ustedes vean. Él compara las dos palabras. Esto lo voy a romper con un alfiler. Vamos a pinchar el globo de él con un alfiler porque es muy débil ese argumento. Creo que es uno de los más débiles que él ha usado. Se tomó tanto tiempo y es uno de los argumentos más débiles, ¿no? Segunda de Pedro 3:6 dice: por lo cual el mundo de entonces pereció entregado en agua. Pereció anegado en agua. Entonces yo dije, mira, acá el mundo era todo el globo. Y allí en Mateos 24:14 también es todo el globo.
Y bueno, viste, fue al diccionario del griego, Strong, y dijo, mira, el significado es diferente. No es diferente, viejo, es el mismo significado. Puede significar, como tú reconociste, varón de Dios, mi querido Daniel, puede significar todo el globo o puede significar una región, según su contexto. En el contexto de Mateo 24, es todo el globo. Es todo el globo. Ahora, él dice cosmo, la palabra que aparece en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 6, es la palabra cosmo. Y ahí el varón de Dios reconoce que la palabra cosmo significa todo el globo. Ahora, vamos a pinchar tu argumento con un solo versículo, pero, aunque voy a usar más de uno, pero con uno solo basta. Mira lo que dice, por ejemplo, querido varón de Dios y queridos amigos que están viendo este video, San Juan, el famoso versículo de San Juan, capítulo 3, verso 16. ¿Se acuerdan de memoria? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí la palabra que aparece es cosmo, que ha dado a su Hijo unigénito. En otras palabras, Cristo murió por todo el mundo, no solamente por el Imperio Romano, viejo. No solamente por el Imperio Romano murió Cristo, murió por todo el mundo. La palabra de Dios, según Mateo 24, 14, tiene que ser predicada en todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios amó a todo el mundo y entregó a su Hijo unigénito a morir en la cruz por todo el mundo, por todo el cosmos. ¿Cómo vas a decir que los discípulos tenían que predicar solamente en el Imperio Romano y el resto del mundo que se vaya al infierno, según el varón de Dios? Según la teología del varón de Dios, el resto del mundo que se vaya al infierno, porque Cristo murió y mandó predicar solamente al Imperio Romano. Nosotros decimos que Cristo manda a predicar su evangelio solamente en el Imperio Romano. Es un absurdo, es un disparate lo que estás diciendo. Creo que ni siquiera razonás y pensás en la barbaridad que estás hablando y que estás diciendo. Pensá un poquito, te doy otros versículos. San Juan 1.10, en el mundo, cosmo, la palabra griega cosmo, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo, cosmo, no lo conoció. ¿Qué mundo no lo conoció? ¿El planeta Tierra? No, la gente. La gente que habita en el mundo no lo conoció. 1 de Juan, capítulo 2, verso 15. Yo les he dado tu palabra y el mundo, cosmos, aparece cosmos, los aborreció. ¿Cómo ya que vos reconoces, querido amigo, que cosmos significa todo el globo, todo el mundo, ¿por qué dice la palabra en 1 de Juan capítulo 2, verso 15, que les he dado tu palabra y el mundo, cosmo, les aborreció? ¿Cómo el resto del mundo les aborreció si ellos jamás fueron a predicar al resto del mundo según tu teología preterista? ¿Cómo? No tiene sentido. No tiene sentido la palabra de Dios. La evidencia interna de la Biblia te aplasta, te destruye completamente tus argumentos. Es solamente pensar un poquito, si te tomaras el tiempo de ver los significados de la palabra cosmos y entender que Cristo no murió por el Imperio Romano, Cristo murió por todos. Ahora, mira esto acá. Esto acá es un garrotazo. Esto acá es aplastante. Destruye completamente la escatología preterista y herética del varón de Dios. Miren esto acá. Pensemos por un momento, según el razonamiento o la interpretación errónea y herética del varón de Dios, que Jesús mandó a sus discípulos predicar su palabra solamente dentro del Imperio Romano, no afuera, solamente dentro. Ahí están las palabras del varón de Dios. Escuchemos de vuelta. Nosotros decimos que Cristo manda a predicar su evangelio solamente en el Imperio Romano. Ahí escuchamos.
solamente en el Imperio Romano. ¿Dónde Tomás predicó? Esto el varón de Dios desconocía. Lo desconocía completamente. Esto que te voy a decir, el tipo ni siquiera sabía que esto había pasado. Porque si sabe que esto pasó, ahí la cosa es grave. Porque una cosa es errar por ignorancia, que yo creo que es el caso del varón de Dios. Erra, se equivoca, por ignorancia, ¿tá? Porque si él supiera esto acá, no sería preterista y no creería en esas estupideces. Miren acá. El apóstol Tomás, fue el responsable de llevar el evangelio a India. A India. Mi amigo, querido hermano, el evangelio llegó a India por la predicación de Tomás. No me digas que India hace parte del Imperio Romano, porque ahí sí, apaguemos la luz y vámonos. India no es parte del Imperio Romano, querido Daniel, querido varón de Dios. India no es parte del Imperio Romano. Y quien llevó el evangelio fuera del Imperio Romano a India fue Tomás. Bartolomé, el apóstol Bartolomé, también llevó el evangelio a India y Armenia. También lo llevó a India y Armenia. Andrés, el apóstol Andrés, llevó el evangelio a Rusia, Ucrania y Georgia. No son parte del Imperio Romano. Simón el Celote llevó el evangelio a Persa y la actual Etiopía. Y no es parte del Imperio Romano. Simón el Celote llevó también a Persia y el actual Irán. Entonces los discípulos, entérate ahora, los discípulos no llevaron el evangelio solamente al Imperio Romano, sino a todo el mundo conocido. Y no vinieron a América, porque aquí también hay gente que necesita oír el evangelio porque desconocían. Porque si sabían que aquí había gente, seguramente algo ya hubieran hecho y hubieran traído el evangelio aquí. Porque lo que ellos siempre creyeron es las palabras de Jesús, que el evangelio debe ser predicado a todo el mundo, no solamente al Imperio Romano. Y por eso ellos lo hicieron. Nuevamente refutado. Te tomaste la mayor parte de tu video para hablar el significado de las palabras. Caíste en contradicción, la historia muestra la verdad, te refuta completamente la historia, por eso tenés tanto pánico de las evidencias externas, porque no te favorecen, te refutan de forma contundente. Seguimos avanzando, que esto está re divertido. Que de hecho es una enseñanza muy débil que no soporta el menor examen bíblico. Me hace reír. La verdad no tiene la menor idea con quién se está enfrentando, ¿no? No tiene la menor idea. Yo no soy una persona que no estudió la Biblia. Varón, vos a mí no me podés vender ese caramelo envenenado. No, conmigo no. Con otro pasará, que lo comencés. Pero con una persona capacitada, y no es para hacer alarde, pero es la verdad. Una persona capacitada, una persona preparada, no le podés engañar. Tengo miedo en esta... ¿Se dan cuenta que con la misma escritura le hemos demostrado que está totalmente errado? Y hemos dado algunos versículos ahí que hay unas dudas para que ya sepan cómo se debe traducir. Sigamos viendo el video, pero el que da lástima es él aquí. Otra profecía bíblica referente a la venida de Cristo que no se cumplió en el 70 después de Cristo. Dice lo siguiente, Zacarías capítulo 14, verso 4. Dice, hablando de la segunda venida de Cristo. Otro error más, porque este también habla de la venida en juicio a Jerusalén. Fíjese que Cristo se sienta en el monte de los olivos y empieza a hablar la profecía, y acá también dice y pondrá su pie en el monte de los olivos, ¿sí? Esa es la referencia. Hay mucha simbología aquí en este texto. Él lo toma literal, piensa que se va a abrir. No es así, no es así. Por eso que me gustaría avanzar un poco más, porque él lo toma literal
y nosotros lo tomamos simbólico. Vamos a avanzar. Otra pregunta que tenemos que hacernos, porque los preteristas enseñan que todo el libro de Apocalipsis ya se cumplió para el 70 después de Cristo, con la invasión del general romano Tito a Jerusalén y al destruir el templo. La pregunta es, ¿en qué año el apóstol Juan escribió realmente el Apocalipsis? Los preteristas dicen que para el 70 el Apocalipsis ya tiene que haberse cumplido. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer, la pregunta sincera, como estudiosos de la Biblia serios que tenemos que ser. Repito lo mismo que dijiste. Sincera y serio. Yo te voy a demostrar que vos no fuiste sincero ni tampoco serio. Ya no fuiste serio con lo que te demostramos aquí. Serio es esto, serio es esto. Es escudriñar, es buscar las herramientas que tenemos para estudiar la escritura y demostrar a la gente que no es como tú decías. Exactamente, varón de Dios. Hay que ser sincero y serio. Y yo voy a probar a toda tu audiencia y al grupo que si hay algo que vos no has sido en esa refutación, en ese video, es serio y honesto. No ha sido ni serio ni honesto. Y lo voy a probar porque la cereza del postre, vamos a dejarlo por último. Tú no fuiste sincero porque vas a dar una información y no vas a dar la que no te conviene. Vas a dar la que te conviene y la que no te conviene no. Y así estás engañando a la gente. Es un poquito mi bronca. Y por eso que hablo un poco así como con mucha violencia, un poco de violencia. Es que no puedo aguantar la mentira y el esconder la verdad, porque la estás escondiendo. Ahora ustedes van a ver. Es, ¿en qué fecha la mayoría de los eruditos datan el libro de Apocalipsis? ¿Cuál es la fecha? La respuesta es, la mayor parte de los eruditos aceptan que el Apocalipsis fue escrito alrededor del año 95 y 96 después de Cristo. Juan explica en Apocalipsis 1:9 que se encontraba en la isla de Patmos debido a la predicación del mensaje de Jesús. Según Irineo, obispo de la iglesia de Lyon, Francia, y alumno de Policarpo, y Policarpo no es un dato menor, fue discípulo directo del apóstol Juan. Entonces, él dice, Irineo dice, discípulo de Juan, que escribió en el año, Irineo escribió sus cartas, escribió en el año 175 después de Cristo, y él explica que el exilio de Juan a Patmos era durante el reinado del emperador Domiciano, y esto fue entre el año 81 y el año 96. Entonces las evidencias históricas, simplemente nombre una o nombrarlas, muestran que las evidencias históricas muestran que el Apocalipsis se escribió entre el 95 y 96 después de Cristo. Claro que los preteristas acaban a poner el grito en el cielo, ¿por qué? Porque no encaja la fecha en su teoría, pero la evidencia aplastante de los eruditos, la evidencia histórica, es que el Apocalipsis se escribió alrededor del año 96. Es más, yo tengo una Biblia acá, que si nosotros buscamos la fecha en la cual se escribió el Apocalipsis, yo no sé si la van a poder ver ahí, pero la fecha data acá, que fue en el año 96 después de Cristo. Esa fue la fecha en que la mayoría de los eruditos aceptan que fue escrito, ¿no? Ahora, interesante aquí, ¿no? Normalmente los partidarios de esta doctrina, ellos van a decir que es probable que los defensores, y es probable, ¿no?, que los defensores del preterismo vayan a contraargumentar diciendo que Irineo era un obispo católico. Sin embargo, ellos no tienen problema en seguir una doctrina que también es católica, porque el preterismo es de origen católico. Bueno, ahí tenemos el error que ya cometió al principio, ¿no? El preterismo no es del catolicismo, no nace ahí. Puede ser que cierto varón haya hecho de forma formal la doctrina, que la haya especificado, la haya formalizado, pero el preterismo no viene de esa fecha, no viene por ese católico para nada. Viene ya desde el siglo II, lo vimos en Eusebio de Cesarea y Clemente de Alejandría. Punto. Ahora, él dice que Ireneo de Lyon confirmó la fecha de Apocalipsis en el año 96-95. Vamos a poner la cita, yo le quiero mostrar la cita. La cita de Ireneo. Vamos a ir al Power. Y ya de aquí ya no vemos más el video ya porque ya termina. Eso fue lo último que él expone. Vamos a ir al Power. Ahora vamos a pasar el tiempo aquí en el Power. A ver, la evidencia externa utilizada para sostener una fecha tardía del Apocalipsis se centra en una cita tomada de la obra titulada Contra los herejes, de Ireneo de Lyon. Aquí está la cita. Pero aunque el nombre de Titán sea tan probable, a tal punto que muchos se preguntan si no se llamará así,
el que ha de venir. Sin embargo, no correremos el riesgo de pronunciarnos acerca del nombre que habrá de llevar, pues sabemos que si su nombre debiera ser claramente proclamado, ya en el presente lo habría dicho aquel que lo previó en el Apocalipsis. Además, esta visión ha tenido lugar casi en nuestros tiempos, hacia final del imperio de Domiciano. Y aquí sale la fecha, ¿no? Bueno, ahí está la cita. Mira, ¿vieron que él dijo que la respuesta del preterismo es decir, no, este escrito es de un católico? ¿Le vas a creer a un católico? O sea, él piensa que se van a defender así. Puede ser que alguno se defienda así, pero no estás frente a una persona desconocedora de la patrística. Yo te voy a refutar esto de una forma diferente. Te voy a demostrar que no es confiable la fecha que coloca Ireneo por errores que él comete en otras fechas muy básicas, como el nacimiento de Jesús y el ministerio de Jesús. ¿Cuánto duró el ministerio de Jesús? Fíjense esto. Errores en distintas fechas de Ireneo de León. Aunque la evidencia externa es relevante, nunca debe ir por encima de la evidencia interna del libro de estudio. En cuanto a la admisión del testimonio de Ireneo, nuestra objeción se basa en cómo tomar lo dicho por él como una prueba histórica corroborativa, debido a que se equivoca sobre otros datos históricos generalmente aceptados por la Iglesia en general. Veamos algunos de los errores históricos de Ireneo sobre la persona de Jesús. Número 1. La fecha del nacimiento de Jesús. Ireneo afirma que nuestro Señor nació alrededor del año 41 del reinado de Augusto. El reinado de César Augusto comenzó en enero del 27 a.C. Mateo 2:16 dice otra cosa. Dice así. Mateo 2:16 dice: establece que Jesús podría haber nacido hasta 2 años antes de la muerte de Herodes, lo que sugiere que su nacimiento ocurrió aproximadamente entre el año 6 y el 4 a.C. No obstante, esto no concuerda con la fecha establecida por Ireneo, lo que indica un error de unos 8 a 10 años. Más pruebas. Número 2. El tiempo del ministerio de Jesús, según Ireneo, el ministerio de Jesús comenzó cuando tenía 30 años y finalizó con su muerte a la edad de 50 años. Dicho de otra manera, sostiene que el ministerio de Jesús duró unos 20 años, cuando es académicamente aceptado que su ministerio público duró 3 a 3 años y medio. La cita de Ireneo dice así: por consiguiente, ni predicó solo 1 año, ni murió al 12º mes. El tiempo recorrido entre los 30 y los 50 años, de ningún modo puede ser 1 año, a menos que atribuyan unos años tan largos a los eones que están acomodados en los escalafones del pleroma, al lado del abismo, de los cuales el poeta Homero dijo, inspirado en la madre de su error, los dioses estaban sentados junto a Zeus, compartiendo sobre un piso de oro. Acá dice que su ministerio fue a los 30 y a los 50 años. Un error muy básico. ¿Cómo se puede equivocar con estas fechas? A ver, otra más. Error número 3. La edad en la que Jesús muere. Ireneo afirma que Jesús murió aproximadamente a los 50 años, apoyándose en Juan 8:57. Leo la cita. Los judíos que disputaban con el Señor Jesucristo dieron a entender claramente lo mismo, pues cuando el Señor le dijo: a Abraham vuestro padre se alegró al ver mi día, lo vio y se alegró. Ellos le respondieron: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Esto se dice de una persona que ya ha cumplido los 40 y que sin haber aún llegado a los 50, sin embargo, ya no está en los 30. Porque si aún estuviera en los 30, le hubiesen dicho: aún no tienes 40 años. Es decir, él dice que tenía 40 años cuando los fariseos le dicen eso. Pues si ellos querían mostrarlo
como mentiroso, no habrían entendido mucho la franja de la edad que adivinaban en él, sino que hablaban de una edad de la que estaban seguros, si es que conocían los registros del censo, o bien calculando por la edad que manifestaba, y así sabían que tenían más de 40, pero ciertamente que no tenían 30 años. Es en efecto impensable que ellos erraran con 20 años, si querían hacerlo ver más joven que los tiempos de Abraham. Ellos hablaban de lo que veían, y lo que veían no era una apariencia sino la verdad. No estaban pues muy lejos de los 50 años, y por eso le decían a uno: tiene 50 años y has visto a Abraham. ¿Se dan cuenta los errores en la fecha que tiene Ireneo? Eso no te lo contó Pablo. Claro, no te lo va a contar, no le conviene para nada. Ese fundamento que él presenta ahí queda derrumbado, totalmente derrumbado, y es increíble y dudoso ya Ireneo. Si se equivocó con estas fechas, con la edad de Cristo, el ministerio de Cristo, el nacimiento de Cristo, ¿vos podés creer que haya acertado en la fecha de Apocalipsis? ¿Podés creerlo? A ver, ¿qué más tenemos? Ireneo no solamente hierra al decir que Jesús tenía aproximadamente 50 años cuando murió, también afirma que esto era lo que los presbíteros de Asia enseñaban, porque lo habían escuchado directamente del apóstol Juan. Dice así: porque como todo mundo sabe, la edad adulta empieza apenas a los 30, cuando el hombre todavía es joven, y se extiende hasta los 40 años, y luego de los 40 a los 50. Va declinando hacia la vejez. Esta edad tenía el Señor cuando enseñaba, como dice el Evangelio y todos los presbíteros de Asia que vivían en torno a Juan. De él lo escucharon, puesto que éste vivió con ellos hasta el tiempo de Trajano. Dice que tenía esa edad cuando enseñaba. Claramente queda en duda Ireneo con los errores que tuvo. Totalmente en duda. Y tenemos la última diapositiva. Le vamos a demostrar a la audiencia que no había un consenso, que no todos estaban de acuerdo con Ireneo, con la fecha de Ireneo. Primero, que es un mentiroso, primero que fallan las fechas, no es certero, no es seguro, no es creíble, porque falla en la fecha. Eso no te lo contó Pablo, no te lo va a contar. Y ahora vamos a ver que no había un consenso con esto. A ver, no existe un consenso sobre lo expresado por Ireneo. El comentario dice: es menester señalar que no existe un consenso sobre lo expresado por Ireneo, referente al tiempo en el que se escribió el libro de Apocalipsis. Sobre este punto, Frederick, no sé mucho en inglés, así que le dejo la cita ahí, el nombre, ¿no?, de esta persona. Él dice lo siguiente: pero la autoridad de Ireneo no se consideraba decisiva, aunque su significado fuera indiscutible. Tertuliano sitúa el destierro a Patmos inmediatamente después de la liberación del caldero de aceite hirviendo, y esto fue en tiempos del emperador Nerón, en el año 64. Tertuliano dice que en esa fecha fue que se narró el Apocalipsis. Nada que ver con Ireneo, ¿no? No está de acuerdo con Ireneo. Y Jerónimo dice que esto tuvo lugar en el reinado de Nerón también, Jerónimo. Y Epifanio dice que Juan fue desterrado en el reinado de Claudio, y esto fue en el año 54. No estaban todos de acuerdo. Y después tenemos lo siguiente: y los primeros comentaristas apocalípticos, así como el Siriaco y el Teofilacto, sitúan la redacción del Apocalipsis en el reinado de Nerón, año 64. Vemos que no hay un consenso, no estaban de acuerdo con Ireneo todos. Eso tampoco te lo mostró el hermano Pablo. No te lo mostró, porque no le conviene. Solamente te quiere hacer creer que solamente hay esa fecha. Y es esa la que comúnmente se cree, sí, porque no han partido de la evidencia interna del libro. La fecha de los libros se tienen que sacar partiendo de la evidencia interna. No podemos partir de la evidencia secundaria, externa. Tenemos que ir a la evidencia interna, a la evidencia primaria. Desde ahí se sale. Y en el libro de Apocalipsis está llena de evidencia de que sitúan el libro en una fecha temprana, en tiempos de Nerón. Y vimos que hay algunos de la patrística que creían eso. Así que bueno, creo que hasta aquí
es el programa del día de hoy. Bueno, lo mejor vamos a dejar para el final. Pues esta parte aquí está buenísima y la voy a conectar con el comienzo. A ver si entendemos la lógica, el argumento, que creo que es uno de los argumentos más débiles que usó el varón de Dios, juntamente con ese del mundo y la palabra cosmo y todo eso ahí. Qué sé yo, cada argumento es más débil que el otro. Pero, ¿cuál es la lógica de acá? Desacreditar a Irineo de León. Porque Irineo de León, y ahí él está cierto, el varón de Dios, erró en la fecha del nacimiento de Jesús, y no tiene nada que ver la fecha que él propuso. Una, porque ni siquiera era algo importante. Era muy común en aquella época poner fechas. Era muy común poner fechas en aquella época. Nadie sabía con exactitud la fecha precisa del nacimiento de Jesús. Eso es algo que no se sabía. Y que no importa, y no se sabía porque no era importante la fecha. Lo importante era que él nació y que murió no por el Imperio Romano, murió por todo el mundo y mandó a predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero bueno, él dice, ya que Irineo de León erró en la fecha y lo llama mentiroso porque erró en la fecha, no podemos tomar a Irineo de León como una persona seria al decir que Juan escribió el Apocalipsis bajo el reinado del emperador Domiciano, porque si erró en la fecha, erró en todo. Una locura pensar eso, pero es lo que él piensa, porque es preterista, piensa de esa forma. Si erró en la fecha, erró en todo. Ahora, te voy a decir una cosa, y te voy a mostrar aquí en el PowerPoint. El argumento, y eso, él es muy cosquilloso, y acá te voy a mostrar un poquito la doble moral del varón de Dios. Y lo que él no te cuenta, ya sea porque no le es conveniente que sepas o porque lo ignora. Yo creo que lo ignora, ¿tá? Vamos a tomarlo por ese lado, lo ignora, ignora, ¿tá? Pero esto no te lo mostró porque ignora. Él toma a Clemente de Alejandría para decir, aquí está, la prueba de que el preterismo nace con los padres apostólicos, ¿no? Ahora mira el padre apostólico que él eligió, Clemente de Alejandría, Clemente. Vamos a leer, porque él no leyó con atención lo que dice Clemente, porque si él es tan cosquilloso en desacreditar a Irineo, también debería desacreditar a Clemente. Porque mira lo que dice Clemente. Y en una semana cuyo primero mitad ocupó reinado Nerón, estableció en la ciudad de Jerusalén la abominación. Primero, lee la Biblia. La abominación desoladora no se iba a establecer en la ciudad, querido varón de Dios. Era dentro del templo, no en la ciudad. Y Clemente dice que es en la ciudad, ya erró Clemente acá. Acá Clemente erró la ubicación de la abominación desoladora. No era en la ciudad, era dentro del templo según la Biblia. Tenés que leer la Biblia, hermano. Era dentro del templo. Así que acá, refutado. Acá erró. De hecho, en el 70 no hubo ninguna abominación desoladora dentro del templo. Ahí había gente que se escondió y incendiaron el templo. No hubo una abominación dentro del templo en la destrucción de Jerusalén. Así que acá ya, erró. Y a la mitad de la semana fue eliminado él, y ahí empieza a nombrar, y después dice, pero Vespasiano prevaleció y arrasó a Jerusalén y destruyó el templo. Que esto es así, es manifiesto para quien pueda entender según dijo el profeta. ¿Qué dijo el profeta? Bueno, ahí dice, la realización de la profecía de Daniel. Y ahora bien, es evidente, esto no te muestra el varón de Dios o no leyó, porque viste que él manipula las escrituras, agarra un poquito de acá, un poquito de allá y hace cualquier enredo. Pero dice acá, vamos a desarmar la ensalada. Dice acá, ¿quién lo dice? Clemente. Ahora bien, es evidente que el templo fue construido en 7 semanas.
O sea, el padre apostólico, hermano, que vos elegiste para defender tu preterismo, dice que el templo fue construido en 7 semanas. Vos estudiaste, varón, ¿cuánto tiempo tardó el templo para ser construido? Te digo, casi 4 años. Casi 4 años el templo tardó para ser construido. Entonces voy a usar tus palabras que dirigiste a Irineo, la voy a usar para Clemente. Clemente mintió. Clemente acá está mintiendo, porque dice que el templo fue construido en 7 semanas cuando fueron casi 4 años. O sea, tu padre apostólico, en el cual vos fundamentás tu preterismo, de escatología no sabe nada, de matemática menos, de profecía un verdadero desastre. Y no solamente eso, mentiroso agrega libros que no existen. Mirá, lo que vos no mostraste, esta parte el varón de Dios no les mostró a ustedes. Yo les muestro la cita. En efecto, está escrito en el libro, dice Clemente, de Esdras. Ahora, está escrito en el libro de Esdras. Ahora, esa cita que él habla ahí no se encuentra ni en Esdras, ni en Nehemías. El tipo inventó versículos de la Biblia que no existen. Entonces, sos tan cosquilloso para llamar a Irineo de mentiroso y te agarrás de un padre apostólico que le erró el lugar de la abominación desoladora, le erró el tiempo de la construcción del templo. Inventa versículos que no existen y ese es tu padre apostólico y te agarrás con Irineo. Qué conveniente, ¿no? Irineo, un desastre, claro, no te favorece. Clemente, que habló más desastre que el otro, ese sí está bien. Ese es el argumento preterista que usa nuestro amigo Daniel, el varón de Dios. Un verdadero desastre. No sé si me estás entendiendo. Ni sé si me estás entendiendo lo que te estoy hablando. Ahora vamos a la cereza del postre. Vos en varias ocasiones a mí me llamaste mentiroso. Aquí Pablo les mintió. Pablo miente. Ahora yo voy a usar tus propias palabras y voy a decir, el que está mintiendo sos vos. Ahora, yo no sé si vos estás mintiendo o realmente, yo no creo que estés mintiendo, yo creo que vos realmente ignorás. Agarra un poquito, ignorás. Vos dijiste que Jerónimo está de acuerdo con la fecha temprana del Apocalipsis. Y Jerónimo dice que esto tuvo lugar en el reinado de Nerón también, Jerónimo. Eso es una total y absoluta mentira. Mentiste a tu audiencia, varón de Dios. Mentiste a tu audiencia. Jerónimo jamás dijo eso. Y te lo voy a mostrar. ¿Cómo te lo voy a mostrar? Con las mismas palabras de Jerónimo. Para eso vamos a ir, aquí te muestro el libro, vamos a la fuente, te puedo pasar el enlace, voy a dejar el enlace si quieren. San Jerónimo dice en el capítulo 15 aquí, en la serie de los padres apostólicos, en el libro de la serie de los padres apostólicos, o de los santos padres, número 55, página o capítulo 15, o página 15, mejor dicho, página 15, aquí lo vamos a poder ver lo que dice. Y te voy a mostrar que vos mentiste a tu audiencia. No digo que mentiste vos, es que agarrás, en vez de ir a la fuente, vos agarrás escritos de otros, y ni siquiera investigás si es verdadero o es mentira, y pegás ahí. Ahora mirá lo que dice, página 15, mirá lo que dice Jerónimo, lo voy a leer acá. En el año 14, el segundo después de la persecución de Nerón por orden de Domiciano, fue confinado a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. ¿Te das cuenta que Jerónimo no dice lo que vos dijiste que decía? Es todo lo contrario. Te lo vuelvo a leer. En el año 14, el segundo año después de la persecución de Nerón,
por orden de Domiciano, fue confinado a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis, interpretado por el mártir Justino e Irineo. Después de morir Domiciano, anulados sus actos por el Senado, a causa de su crueldad exagerada. Y vos decías que Domiciano no era cruel, que no hay información histórica, y acá está diciendo que no es todo lo contrario. Está diciendo crueldad exagerada de parte de Domiciano. Durante el principio de Nerva, Juan regresó a Éfeso, donde permaneció a lo largo del gobierno de Trajano, y ahí sigue hablando. Entonces, mentiste a tu audiencia. ¿Te das cuenta que no tiene nada que ver? El preterismo, querido hermano, se cae de pies a cabeza. Hay otras cosas que hablaste en el video, que en otro momento voy a hacer otro video en base a esos argumentos. Pero creo, bueno, que por hoy basta. Reflexiona. Toda tu argumentación es muy débil, muy fácil de refutarla, y fuimos refutando una por una. Así que los que están viendo el video, ahí está la prueba. Eso es lo que pasa por pescar. Gente, estudiemos la Biblia de forma seria. Estudiemos la Biblia de forma seria. Bueno, un abrazo, varón de Dios, un abrazo, amigos. Que Dios los bendiga a todos. Espero que el video les guste. Si les gusta, compartan el video. Bendiciones.